Hola a todos, buenas rutas, soy Hudson Farra y si no lo sabías, te recomiendo que te suscribas a mi canal y veas todos los videos que tengo para ti. Hoy, como el título lo dice, vamos a realizar la revisión técnica de nuestra motocicleta. Vamos a ver todos los detalles, todo lo que necesitamos. Hablamos con el jefe de planta de esta revisión técnica para saber cómo debemos prepararnos para hacer una revisión técnica y pasarla de forma correcta y no morir en el intento. Todo eso y más, aquí y ahora. ¡Epa! La revisión técnica en Chile, al igual que en muchos países, es la forma en que el Estado garantiza que todos los vehículos que circulen dentro de tu país funcionen, estén bien y cumplan con las normas. Todos los vehículos para circular tienen requisitos. En Chile se pide pagar el permiso de circulación, un dinero que tú pagas directamente al municipio donde tú vives o donde tú quieras pagar. La revisión técnica, que básicamente es un privado que coloca un sistema en donde mediante mecánicos revisan tu vehículo y dan el apruebo o el rechazo dependiendo si está apto o no apto para circular. Además de eso, todo vehículo debe contar con su seguro obligatorio, el cual tú tienes que ir y pagarlo directamente. Con esos tres documentos, tu vehículo está apto para circular. Hoy día le toca revisión a la niña. Así que vamos a ver cómo anda la onda, cómo pasa. Mi idea de esto es mostrarle a todos ustedes que tienen esta moto, o a los que quizás nunca han ido a una revisión técnica, qué es lo que se hace. Nos vamos de ruta a la planta de revisión técnica y allá seguimos conversando. Vamos. Aprovechamos de tocar rodillas. Hoy un dato bueno que les puedo dar, que acá en Chile tú puedes buscar la revisión técnica que esté más cerca de tu casa o la que más te acomode y reservar hora. No es necesario ir a probar suerte y decir hoy estará llena, estará vacía. En este caso yo busqué la que estaba más cerca en Google Maps, me aparecía el teléfono, llamé, fueron súper buena onda, súper simpáticos, reservé la hora y aquí voy. Así que no pierdas tiempo haciendo una fila o esperando, probando suerte. Pide tu hora, reserva tu hora y creo que llega y pasas a la revisión. Ese fue otro Hudson dato del día de hoy. Es un Hudson dato. Es un Hudson dato. Si necesitas algo, busca un Hudson dato. Te ayudaré con un dato. Hudson dato. Con un dato. Hudson dato. Me aburro aquí detrás de los camiones y los vehículos más lentos, así que me entretengo con un Hudson dato. Con un Hudson dato. Mall chino. Ah, mira, un mall chino. Podríamos empezar a mirar cositas. Revisión técnica. Por acá. Y nos fuimos. Acá nos dicen. Hola, buenas. Una vez listo para que te atiendan, lo primero es entregar los documentos de tu moto. ¿Con esto nomás arriba? Vale. El siguiente paso es ir por caja y pagar el valor de la revisión. No sin antes, Suerte. en caja validarás los datos de la moto y del propietario. Oh, perdón.
Sorry. La costumbre. Vale. No olvides dejar las llaves de tu moto. Sí. Mientras estás en este proceso, los técnicos comenzarán con su revisión técnica. El número de chasis y de motor debe coincidir con el documento de inscripción. Algo muy importante es que todas las luces funcionen correctamente, no existan focos rotos o trizados y sobre todo que tu moto no tenga luces de otro color. Sí, tengo luces azules. Desde el tubo de escape se realiza el chequeo de gases contaminantes. Una vez terminada la revisión técnica, tu moto pasará al estacionamiento de post-revisión y es ahí donde debes esperar la entrega de documentos aprobados o, en mi caso, rechazados. Salimos rechazados. What? Sí. Rechazado. ¿Por qué? Todo en la moto funciona muy bien, pero resulta que este tipo de luces, que son luces de día o posicionamiento, por ser de color azul, no están permitidos. O sea, funcionan súper bien, no tienen ni un desperfecto, pero por ser azul, no están permitidos, tienen que ser blancas. Pero yo digo, ¿qué tanto va a alumbrar si son blancas? Si yo necesito que me vean, porque soy un motero, porque en sí en las motos ya me veo poco. ¿Por qué tiene que ser blanco? Azul no va. Que seamos claros, esta es una reverenda estupidez. Porque este tipo de luces se hace notar, sobre todo en la noche, sobre todo nosotros que somos motos. La verdad es que está mal hecha la ley. Él es José Luis San Martín, jefe de planta, y nos contará por qué una moto puede salir rechazada. Las motocicletas nuevas, las que vienen homologadas, generalmente no traen las franjas reflectantes. En la parte trasera deben tener franjas reflectantes rojas, los costados laterales y en su parte posterior donde va la placa patente. Generalmente las motos nuevas nunca lo traen, entonces siempre salen rechazadas por eso. La otra cosa, también deben tener franjas reflectantes adelante, en el costado donde están las telescópicas, de color ámbar, amarillo. Esas deben ser por los dos costados delanteros. Y la otra falla que siempre tienen las motos nuevas, que hay algunas que no vienen con encendido automático de luces. El encendido automático de luces, a contar de 2001 en adelante, deben ser obligatorios para todas las motos. Y la mayoría de las motos nuevas no lo traen. Entonces esos son los dos típicos problemas de la revisión técnica para las motos que son la primera revisión: encendido automático y las franjas reflectantes. Las luces deben tener todas las luces como corresponde, que no sean destellantes. Las luces, ninguna de las luces traseras está permitido que de freno o de posición que sea destellante, ninguna luz adicional tampoco. En el estado de los neumáticos, el estado del neumático debe ser el mínimo de 1,6 milímetros para las dos ruedas, delantera y trasera. También hay que revisarle, ahí se le revisa la horquilla, que no esté suelta. Ahora se revisan un poco más de cosas que antes no. Ahora se revisa el escape, que no tenga filtraciones, que antes no estaba como manual de procedimiento revisar el escape. Ahora sí, que no tenga filtraciones. Y bueno, en la rueda los rayos, que no estén sueltos, que no les falten. Y bueno, eso es más o menos. Las placas patentes, si tiene las patentes chicas de las antiguas, deben ser las dos, siempre deben ser las dos, delantera y trasera. Si tienen las patentes grandes, debe ser solamente la trasera. ¿Cuánto duraría más o menos el proceso normal de revisión? Unos 10-15 minutos la moto. 10-15 minutos, para los otros son entre 15 y 20 minutos. La moto es un poco más corto el proceso, así que se ven como entre 10 y 15 minutos ya estaría con su revisión en la mano, si es que está todo bien. Otro día, no importa, ya basta de llorar, es otro día. Creo que a los problemas hay que darles solución. ¿Cuál fue mi solución? Fui y compré nuevos intermitentes. Tutorial rápido para cambiar luces intermitentes en la Honda CB190R. Me comuniqué con el chino favorito y compré estos bellos intermitentes. La verdad es que la instalación
En la parte trasera es bastante fácil, solo tienes que soltar las tuercas que sostienen tus intermitentes y ya estás listo. En la parte frontal es un poco más difícil, pero para cambiar los intermitentes de la parte de adelante nosotros debemos soltar el panel, levantarlo. Para eso trae dos pernos, uno a cada lado. Debemos soltar con un dado 10. Y una vez que lo soltamos, el panel no se desconecta, sigue todo tal cual, no se preocupen. Lo pueden mover y ahí nos da acceso a las tuercas que fijan los intermitentes de la parte frontal. Para cambiarlos básicamente es soltarlos, ingresar los nuevos cables, unir los cables, dejar todo bien enwinchado, bien sellado, lo mejor posible y listo. Lo que sí tienes que probar es que el positivo y el negativo correspondan, pero para eso lo sobrepones, pruebas los intermitentes y listo. Cuando ya sepas la conexión exacta, basta simplemente con fijar todo, proteger, enwinchar, dejar todo como está, volver a colocar el panel y ya estás listo. Le puse estos intermitentes y la moto quedó muy bonita porque son rojos. Y lo otro es que esta parte rojita es de aluminio, entonces se me imagina que va a tener una durabilidad mayor que solo una pieza de plástico. No aumenta en el peso y la verdad se ve bien guapa la niña. Así que, solucionado el tema de los intermitentes, nos vamos ahora derecho al segundo round con la revisión técnica. Y vamos nuevamente, round 2. Eran las intermitentes que tenían un azul y tenía una luz de freno extra, pero se las cambié por normales. Sí. Lo mismo atrás. Sí. 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 Buena. Así de fácil. Porque claro, la moto estaba impecable. Prácticamente esta moto está nueva. Entonces no había mucho más que revisar. Y con eso ya quedamos ok. Ahora vamos a esperar que nos entreguen los documentos. Hoy día está mucho más desocupado, así que súper bien. Vamos bien, vamos bien. Listo. Debo señalar también que existen diferentes plantas de revisión técnica que son para diferentes tipos de vehículos. Nosotros en las motos debemos siempre ir a las plantas de revisión tipo B, que son para autos y motos. También están las revisiones técnicas, como en este caso, que ya son para camiones o buses. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden mantener sus motocicletas en buen estado, independiente de que vayan o no a la revisión técnica. Espero que todo lo que vieron en este capítulo les haya servido y se preparen para cuando les toque hacerla, vayan sin miedo, seguros y preparados. Si surge algún problema y son rechazados, solucionenlo, todo tiene solución y vuelvan a rodar, van a andar mucho más seguros y tranquilos. Si te gustó este video y te sirvió, por favor dale like, porque si ya estás suscrito, por favor dale like a mis videos, me ayuda mucho. Creo que en la segunda parte, si ya te suscribiste,
Te lo agradezco de todo corazón, suscríbete, es gratis. Como también es gratis apretar el botón del like, el cual me ayuda a posicionar mi video, a que YouTube lo recomiende. Si te gustó la información, dale like. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo capítulo y como siempre, ¡buenas rutas! Take your pick of the stars.